Entonces, vamos a estar hablando sobre la crucifixión de Jesús, su muerte. Un evento que fue profetizado con mucho tiempo, por lo menos 600 años antes de Cristo. Ya profetas como Zacarías o Isaías hicieron declaraciones o profecías muy claras con respecto a la muerte y crucifixión de Jesús. Por ejemplo, en el pasaje de Isaías 53, oiga por ejemplo las cosas que dice la Biblia ya, pero estamos hablando 600 años antes de Cristo. Dice: ¿quién ha creído a nuestro mensaje? ¿Y a quién se le ha revelado el poder del Señor? Creció en su presencia como vástago tierno, como raíz de tierra seca. No había en él belleza ni majestad alguna. Su aspecto no era atractivo y nada en su apariencia lo hacía deseable. Así que los cuadros que usted ha visto ¿verdad? De la Edad Media, del Renacimiento, y eso, muy poco tiene que ver con el Jesús. Probablemente si viéramos al Jesús tal cual era, algunos sentirían una fuerte desilusión. No era tan guapo como lo pintan. Esos modelazos que consiguieron en la Edad Media, pues parece que no. Dice Isaías que en él no había ningún atractivo, precisamente para que la gente no se fuera a adherir a su movimiento por su atractivo físico o por esas cosas. Dice: no era atractivo y nada en su apariencia lo hacía deseable. Despreciado y rechazado por los hombres, varón de dolores, hecho para el sufrimiento. Todos evitaban mirarlo, fue despreciado y no lo estimamos. Ciertamente él cargó con nuestras enfermedades y soportó nuestros dolores, pero nosotros lo consideramos herido, golpeado por Dios y humillado. Él fue traspasado por nuestras rebeliones, molido por nuestras iniquidades. Sobre él recayó el castigo, precio de nuestra paz. Gracias a sus heridas fuimos sanados. Y encontramos ahí una de varias profecías con respecto a la crucifixión. Vamos a ver ahorita 12 profecías rápidamente, porque realmente no me quiero enfocar en eso, pero me parece importante. Por ejemplo, para que tenga una idea de la claridad, y cuando yo oigo gente hablando de Nostradamus, por ejemplo, y tratando de poner Nostradamus a la altura de la profecía bíblica, mire, evidentemente la persona que haga eso tiene que ser muy ignorante. Es una persona que en la vida ha visto una Biblia ni a 100 metros. No hay ninguna comparación con la profecía, ningún otro tipo de profecía. La profecía bíblica es totalmente específica y eso la hace diferente de todos los demás libros sagrados, del Corán o de cualquier otro libro que se jacte de tener contenido profético, porque la Biblia es totalmente específica en sus profecías. Entonces, por ejemplo, en el libro de Juan, la profecía decía que Jesús iba a morir en medio de criminales, de malhechores, y el libro de Juan así lo dice, ¿verdad? Que murió con 2 ladrones, uno a cada lado. O sea, que me acordé de ese chile, esa maña que tiene así la gente cuando cuando hay 3 y le pregunta uno al del centro: ¿cómo está? Dice: ahí como Jesús, con un ladrón a cada lado. Y entonces me acordé de eso, pero tranquilo. Salmo 22, el Salmo 22 tiene un contenido profético altísimo, altísimo. Por ejemplo, aquella famosa frase de Jesús: Dios mío, ¿se acuerdan? Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Eso está en el Salmo 22:1. Es parte de un salmo mesiánico que tiene que ver. Jesús lo que estaba haciendo era repitiendo en aquel momento el salmo que David tantos años atrás había escrito, inspirado por el Espíritu Santo. Estaba profetizado también que a la hora de su muerte le iban a ofrecer vinagre y hiel. Eso estaba profetizado en el Salmo 69. Dice: me pusieron además hiel por comida y en mi sed me dieron a beber vinagre. Y exactamente en el libro de Mateo 27:34 dice: le dieron a beber vinagre mezclado con hiel, pero después de haberlo probado no quiso beberlo, porque era cuando los veían sufriendo mucho, esto hacía que se adormecieran. Esta fórmula los adormecía. Cuando Jesús supo lo que era, a pesar de la sed que tenía, prefirió no tomar. Quería vivir la experiencia como era, ¿verdad? No quiso estar drogado para pasar su momento más difícil. También
La Biblia dice que él se encomienda al Padre. En el Salmo 31 dice: en tu mano encomiendo mi espíritu, tú me has redimido, Jehová, Dios de verdad. Luego es exactamente la frase que usa Jesús en Lucas 23. Jesús, clamando a gran voz, dijo: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Dice además en el libro de los Salmos, capítulo 38, que sus enemigos, o más bien, perdón, que sus amigos lo dejarían o estarían de lejos. Cuando vamos al libro de Lucas encontramos que exactamente eso fue lo que sucedió. Dice: todos sus conocidos y las mujeres que le habían seguido desde Galilea estaban lejos mirando estas cosas, que se burlarían de él. El Salmo 22:7 dice: cuando me vean, cuantos me vean se ríen de mí, lanzan insultos meneando la cabeza. Este confía en el Señor, pues que el Señor lo ponga a salvo, ya que él se deleita que sea él quien lo libre. Oiga, eso se escribió en el libro de los Salmos. Ahora, en el Nuevo Testamento, cuando leemos, encontramos que la gente le decía eso, ¿sí? Salvaste a otros, sálvate a ti mismo ahora. Si de verdad eres el Mesías, sálvate a ti mismo. Y todo ese cumplimiento exacto y preciso. Inclusive detalles como estos. Oiga este, Salmo 22:18 dice: se reparten entre ellos mis vestidos, sobre mi ropa echan suertes. Pues estamos hablando unos 1000 años o más antes de que esto sucediera. Dice que se repartirían sus ropas, iban a echarlas a la suerte. Marcos 15:24, más de 1000 años después, dice: y lo crucificaron, repartieron su ropa echando suertes para ver a quién qué le tocaría a cada uno. También Zacarías dice: mirarán a mí, a quien traspasaron, y llorarán. Luego en el libro de Juan dice: pero uno de los soldados le abrió el costado con una lanza y al instante salió sangre y agua. Miraron al que traspasaron. Que sus manos serían horadadas, serían atravesadas, ¿verdad? Eso lo vamos a ver también en el libro de los Salmos. Necesitamos traductor, ¿verdad? Ahora sí, porque veo que algunos no están entendiendo. No es porque llegaron los hermanos de Norchard y entonces vamos a traducir. Yo podría estar haciéndolo, pero es muy incómodo estar en español, inglés, español. ¿Qué? Un polo a la Juanita no puede, entonces. I could translate the preaching myself, he says, but it's a little bit difficult. I lose concentration. Ya, estaba traduciendo el chiste, vio qué malo. Nadie se... He was translating the joke. Explicarles un poquito lo que estamos haciendo. Estamos hablando de profecías. Vamos a hablar de la crucifixión de Jesús y estamos viendo algunas profecías de su crucifixión. So we're talking about the death of Jesus, and we're seeing several prophecies in the Old Testament and their fulfillment in the New Testament. En el libro de Salmos, una vez más, los Salmos tienen mucho contenido profético. Es interesante que, aunque el libro es poético principalmente, tiene muchísima profecía. Psalms is about poetry, but it has a lot of prophecy. Capítulo 22 dice, por ejemplo: Psalm 22:16. como perros de presa me han rodeado, Dogs have surrounded me. me han cercado una banda de malvados, A band of evil men has encircled me. me han traspasado las manos y los pies. They have pierced my hands and my feet. ¿Cuántos saben que le traspasaron las manos y los pies? How many of you know that their hands and feet were trespassed? En el libro de Juan, In the book of John, el mismo Jesús, cuando Tomás dice: no creo que usted sea Jesús, Jesus himself, when Thomas dice, did not want to y believe, Tomás dice: si no viera los huecos en sus manos y en sus pies. he says, if I do not see the nail marks in his hands and feet. Y Jesús le dijo a Tomás: And Jesus told him, pon aquí tu dedo y put your mira mis finger manos, here, see my hands. y acerca tu mano y métela en mi costado. Reach out your hand and put it into my side. Detalles tan pequeños, pero qué interesante. Such a small detail, but how interesting. En Salmo 34 dice que sus huesos no serían quebrantados. In Psalm 34 it says that their bones would not be broken. Y eso tal vez usted diga: bueno, ¿y por qué se los iban a quebrar de todas formas? And you would probably think, and why would that happen? Es que la costumbre era esa. But that was used in Porque crucifixions, la muerte por crucifixión because the death by crucifixion no era una muerte rápida. was not a fast one. Entonces, porque ellos trataban de ponerse de puntillas para poder respirar. They tried to tiptoe and breathe. Y era tan
tan terrible ver ese tipo de agonía, And it was terrible to see that kind of agony. que como un acto de misericordia los soldados And as an act of mercy, the soldiers le quebraban las piernas broke their bones para que ya no pudieran ponerse de to puntillas. avoid for them to keep on breathing. Entonces morían por asfixia. So they died Pero dice la Biblia que asphyxiated. cuando llegaron a Jesús, But the Bible says that when they got to Jesus, Juan 19:36, in John 19:36, mas cuando llegaron a Jesús, when they went to Jesus, como le vieron ya muerto, since he was already dead, no le quebraron las piernas. they didn't break their legs. Y se cumple un detalle tan pequeño como ese. And such a small detail is fulfilled. También estaba profetizado que en la hora de su muerte habrían tinieblas sobre la tierra. It was also prophesied that there would be darkness in his death, En the el time of his death. libro de Amós In the book of Amos, dice: acontecerá en aquel día, dice Jehová el Señor, it says, "It will happen in that day, says the Lord, dice que haré que se ponga el sol a mediodía that the sun will hide at midday, y cubriré de tiniebla la tierra and the clear day will be covered en el día claro. by darkness." Y en el libro de Mateo In the book of Matthew, dice: desde la hora sexta hubo tinieblas sobre la tierra hasta la novena. chapter 27, it says there was darkness during that day. Así que vemos que esto no fue algo fortuito, definitivamente. So this was not a coincidence. Su crucifixión estaba y su sufrimiento estaba por mucho tiempo anticipado The en el plan de crucifixion Dios. of Jesus was anticipated in the plan of God. Hay una cosa que tiene que quedar clara: There's something I want to make es clear. que Jesús Jesus, voluntariamente se entrega para el sacrificio. he willingly went to his sacrifice. ¿Se acuerda hace poquito que vimos la historia de Isaac y Abraham? You remember when we read the story of Isaac and Abraham? Y aunque Abraham ofrece a Isaac, And even when Abraham is offering Isaac, esa es una forma de decirlo, that's a way to say it. pero la verdad es que Isaac se ofreció solo. But the truth is, Isaac offered himself. Abraham tenía más de 100 años Abraham was like 100 years old. y Isaac tenía 25 o 26. Isaac was probably 25, 27. Yo no veo como un ancianito de más de 100 años I can see how such an old man, por la fuerza podría tomar a un muchacho de 26 y obligarlo a que with a his morir. own strength, could force a young man, 27 years Vemos old. que Isaac voluntariamente se ofrece So Isaac offers himself y era willingly. un tipo de Jesús. And it was Isaac. a symbol of Jesus. Bueno, en el libro de Juan dice precisamente esto, The book of que John, it says dice: precisely por this. eso me ama el Padre, That's why the Father loves me, porque entrego mi vida para volver a recibirla. because I lay down my life only to take it up again. Nadie me la arrebata, No one takes it from me, sino que yo la entrego por mi propia voluntad. but I lay it down of my own accord. Realmente no fue el poder romano el que lo subió. Truly, it was not the power of Rome that took Jesus to the No fue cross. por la influencia de los judíos, realmente no Not sucedió because eso. of the influence of religion. O sea, Jesús voluntariamente decide subir ahí. Jesus willingly decided to go there. Recuerden el domingo que predicamos, Domingo de Ramos, ¿verdad? Last Sunday, when we preached, Todas las provocaciones que Jesús hizo ese domingo para que lo mataran, Jesus made for all the events to happen. aceptando que le dijeran rey de los judíos He públicamente. intentionally let people call him king of the Jews. Osana, las palmas. Hosanna and all the celebration Entonces, around. era una provocación al imperio y era una provocación al He judaísmo. was challenging the empire and the religion of his time. Ahora, ¿cómo muere Jesús? Now, how did he die? Realmente su pasión comienza en Getsemaní, His moment of suffering began at Gethsemane, comienza a la víspera. at the previous day. En el libro de Lucas dice The book of Luke, que estando en agonía, when he was in agony, entiéndase agonía correctamente. in chapter 22, and let us Porque understand this nosotros correctly. entendemos por agonía una persona que está a punto de morir. We understand someone in agony, someone who is about to die. Pero la palabra agonía en griego quiere word decir agony in Greek lucha means intensa. Intense fight. Por supuesto se puede Struggle. usar cuando una persona está luchando por vivir, When someone is struggling to live. pero Jesús no estaba muriendo en ese But momento. Jesus was not precisely Entonces dice, dying at that estando en time. agonía quiere decir luchando consigo mismo contra la opresión que sentía. But he was fighting against the oppression he felt. Estando en agonía oraba más intensamente And he prayed intensely. y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la And tierra. his sweat was like drops of blood falling to the ground. Hematohidrosis se llama este fenómeno, Hematidrosis is called this symptom.
que los vasos capilares se revientan cuando se está bajo una presión muy grande de estrés is when someone is under tremendous stress o de miedo. or fear, Y Jesús estaba padeciendo en ese momento las dos cosas. and Jesus was suffering from the two things. Esto golpea nuestra teología. And this strikes our theology. Y no solo la nuestra, precisamente muchos de los padres de la iglesia, Many of the founders of the church, eruditos scholars de la Biblia, of the Bible, les pareció que sonaba mal, it seemed to them like something not very right, porque el texto original because the original text, a ellos les parece que no hacía ver bien al it Mesías. seemed to them that Jesus would look bad if they translated it correctly, Porque nuestras versiones because our versions dicen say, que Jesús dice a sus discípulos, acompáñenme a orar, he tells them, come with me to pray, porque estoy muy triste. because I am very sad. Our versions Pero say. originalmente Jesús no dijo eso. But originally Jesus did not Jesús say dijo, that. acompáñenme a orar, He said, come with me to pray. estoy aterrorizado. I am terrified. Y cuando los traductores leyeron esa palabra en griego, When the translators read that word in Greek, no suena bien que Jesús esté aterrorizado. they thought, well, it doesn't sound right. Y quisieron maquillar eso. And they wanted to make it up. A mí me parece terrible lo que hicieron. It seems terrible to me. Jesús no tuvo ningún problema en decirle, amigos, tengo miedo. Jesus did not have any problem in saying, I am terrified. Y por eso estas corrientes ahora teológicas tan claras, ¿verdad? De que usted no puede confesar And dolor. that's why Usted there no, are so many weird doctrines nowadays that you cannot confess that you have fear. te regañan, no confiese debilidad, You're, no confiese. you're rebuked. Do not confess you have weaknesses. Entonces usted, aunque esté llevándoselo el diablo, So even if you are in a terrible condition, todos entendieron, Marco, ¿verdad? Bueno, está bien, aunque esté en una condición terrible, even if the devil is taking you away, tienen que decir que están bien. you must confess you're all right. Allá en los Estados Unidos seguro no sucede así, pero Probably in the US it's not that en way. Nicaragua tampoco, hermano. Not even in Nicaragua. Pero aquí hace unos años, unos 5 años por ahí, But several years ago, like no 5 sé years ago, cuál evangélico de esos que no faltan, I don't know which evangelical se le ocurrió Man. no sé quién le inspiró un dicho, no sé ni qué llamarle a eso, there was some kind of inspiration, que se convirtió en el saludo típico en las and iglesias. it was the typical way to welcome someone, Y era in churches. la única forma de responder bien era esa. and it was the only way to reply back in a good way. Entonces, Marco me preguntaba a mí, If Marco Albert, ¿cómo asked me, estás? how are you? Yo, bendecido, prosperado y en victoria. Blessed, prospered, and in victory was the answer. Y todo el mundo respondía lo mismo. And everyone replied the same way. Es que había que responder eso. And you should reply in Bendecido, that way. prosperado y en victoria. Blessed, prosper, and in Y usted victory. podía estar limpio, triste You y could have enfermo. no money and be sad, Y tenía que decir bendecido, prosperado y en victoria. but you must answer that way. Eso es mentira. That's a lie. Bueno, si está así, qué bueno, dígalo. Well, if you are in that condition, that's good. Pero si está pasando un momento difícil, ¿por qué no podemos decir, hermano, estoy pasando un momento difícil, pero Dios es bueno, me va a But sacar de if eso? the going gets tough, ¿Verdad? you should, recognize it. ¿Usted cree que eso no hace daño? Tuve un muchacho, un guitarrista hace tiempo en la iglesia. We had a guitar player several years ago. Venía de una iglesia de estas, He came from one of those churches de la Superfe. of the super faith, Pues al muchacho le dio apendicitis, and he had a problem in the appendix. pero él no podía, oiga, con un dolor terrible y como ¿cómo está He was in pain. Peñiles? ¿Cómo estás, Carlos? How are you, Carlos? Decía, bendecido, prosperado y en victoria. Blessed, prospered, and in victory. Y ya estaba verde como el hombre And increíble. he was green, just like Hulk, Estaba listo, oiga, casi se muere, He almost died. porque llegó tardísimo al hospital. He came very late to the hospital Porque él no podía demostrar que estaba enfermo, because porque usted he tiene que could not declarar que está sano. confess. He could not confess he was sick. Declare que está sano cuando esté sano. You must declare you're healed. Bueno, quiero decir que Jesús no tenía ningún problema con eso. But Jesus didn't have any problem in acknowledging the truth. Pero ahí donde empieza
su dolor y donde empieza su momento difícil. And then all the suffering began for Jesus. ¿Qué pasó antes de la crucifixión? What ¿Cómo fueron happened before esas horas crucifixion? antes de eso? The previous hours, Vino primeramente el arresto, he was arrested. un arresto que rompió todas las reglas. It broke all the rules. Fue arrestado de noche He was arrested at night, y condenado en una corte totalmente ilegal. and he was condemned in an illegal way. Fue condenado en la Pascua. He was condemned during Passover. Eso no era, según las leyes judías, no podía ser en la Pascua, tenían que esperar. That could not happen during Passover. They had to wait. Y fue el primer juicio que se hizo de noche. And it was the first trial performed at night. Rompieron todas las reglas. They broke all the rules. Jesús hace una declaración ante el sumo sacerdote, And Jesus made a statement before the high priest. que vemos la intencionalidad de Jesús: tengo que morir y tengo que morir ya. And we see his intentionality in this, to die. Porque ahora Jesús, que se había cuidado tanto de que lo proclamaran rey, Jesus was very careful not to be proclaimed king. no pierde una oportunidad para declarar: soy el Mesías. But now he's doing the opposite. Mateo 26 dice, Matthew 16, verse y le está 64. diciendo al sumo sacerdote: He's talking to the high priest. además os digo Yes, it is as you say, que Jesus desde replied. ahora veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios But I say to all of you, in the future you will see the Son of Man sitting at the right hand of the Mighty One, y viniendo en las nubes del cielo. and coming on the clouds of heaven. Entonces el sumo sacerdote rasgó sus vestiduras diciendo: Then the high priest tore his clothes and said, ha blasfemado. He has spoken blasphemy. ¿Qué más necesidad tenemos de testigos? Why do we need any more witnesses? He aquí, ahora mismo habéis oído su blasfemia. Look, now you have heard the blasphemy. ¿Qué os parece? What do you think? Y respondieron ellos: They answered, es reo de muerte, He's worthy of death. tiene que morir. Así que parece que al final la acusación por la que Jesús muere es por blasfemia. So the accusation is for blasphemy. Alguna vez prediqué un mensaje I once preached que se llamaba el Dios de Jesús. about the God of Jesus. Qué interesante. And this is interesting. Cualquiera hubiera pensado que tenían el mismo Dios. Anyone would have think the religious men of his time had the same God, Y parece que no es así. but it seemed like they didn't. A Jesús lo crucifican como un ateo, como un pagano. Jesus was crucified like an atheist, Es like que a pagan. realmente su Dios no era el mismo de los But fariseos. they really didn't have the same God. Ahora, en medio de todo esto, Now, in the middle of all this, Jesús es interrogado por Poncio Pilato. Jesus was questioned by Pontius Pilate. Y Poncio Pilato no encuentra, de por sí él no era judío, y entonces no encuentra una buena razón para tener que crucificarlo. He was not a Jew and he didn't find any reason to crucify him. Además, Pilato sabía algo que le incomodaba mucho. And Pilate knew something that had him very uncomfortable. Pilato sabía que lo querían crucificar por envidia. He knew they wanted to crucify him out of envy. Oiga lo que dice Marcos 15:10. Listen to what says in Mark 15:10. ¿Quieren que le suelte al rey de los judíos? Replicó Pilato. Knowing it was, do you want me to release to you the king of the Jews? Asked Pilate. Porque se daba cuenta de que los jefes de los sacerdotes habían entregado a Jesús por envidia. Knowing it was out of envy that the chief priests had handed Jesus over to him. Y Pilato decía: esto no tiene sentido. ¿Por qué hacerle algo así a un hombre bueno? He did not find any reason to crucify him. Además, And besides, siendo romanos, eran muy creyenceros. they were Roman and they had a lot of superstitions. Y la esposa de Pilatos había tenido un sueño la noche anterior, And Pilate's wife had a dream the previous night. donde Dios le dijo: no toques a ese justo. And God told her, do not touch that righteous man. Y se lo dijo a Pilato. And she told Pilate about Y eso this. tenía a Pilato incomodísimo. And he was very uncomfortable. Entonces Pilato quiere salvar la vida de Jesús realmente. Pilate wanted to save the life of Jesus. Y la única excelente, y es una maravillosa idea, pero no funcionó. He had a wonderful idea that La- didn't work. Muchas veces intentó: miren, no veo nada en él, ¿para qué matarlo? Mátelo. Y la gente no quería dejarlo libre. The crowd was insisting. Entonces la idea fue: ok, entonces voy a castigarlo de tal forma, So he thought, I'm going to punish him in such a way, voy a castigarlo de tal manera que cuando se lo muestre a la gente that when I show this man to the people, van a sentir lástima they will feel pity y no van a querer for him, crucificarlo. and they will not want to crucify him. Pero eso no sucedió.
But that did not work. A pesar del castigo tan terrible, la gente insistía en que quería su In muerte. spite of the punishment, they insisted Y in entonces Jesus' crucifixion. viene toda la serie de situaciones, una peor que la otra. And so we see all the situations, one worse than the previous one. Le golpean. He was beaten. Por ejemplo, en el libro de Juan 18:21 dice: In John 18:21 it says, ¿por qué me interrogas a mí? why question me? Interroga a los que me han oído hablar. Ask those who heard me. Ellos deben saber lo que dije. Surely they know what I said. Apenas dijo esto, When Jesus said this, uno de los guardias que estaba allí le dio una bofetada y le dijo: ¿así contestas al sumo sacerdote? one of the officials nearby struck him in the face. Is this the way you answered the high priest? Dice bofetada. En textos más cercanos dicen que le dieron con una caña, con un palo. In other texts, it says he was beaten with a stick. En el versículo 67 dice: entonces le escupieron el rostro y le dieron puñetazos y otros le bofeteaban. So in verse 67 it says he was spit in his face and struck him with their fists. Estaba profetizado también. It was prophesied. En el libro de Isaías, en el capítulo 50, In Isaiah chapter 50, dice: ofrecí mi espalda a los que me golpeaban, it says, I offered my back to those who beat me, mis mejillas a los que me arrancaban la barba. and my cheek to all those who pulled out my beard. Ante las burlas y los escupitajos no escondí mi rostro. I did not hide my face from mocking and spitting. Y continúa su recorrido por la muerte Jesús. And Jesus is heading to his death. Pilato insiste en exagerar la golpiza, tratando de conmover a sus enemigos. Pilate is trying to move the people to mercy. Inclusive tuvo la maravillosa idea, que de por sí era una costumbre para He la had Pascua. the idea that usually Romans did for Passover Siempre time. daban libertad por lo menos a un prisionero. They freed at least a prisoner. Y Pilato dijo: esta es. And Pilate thought, this is it. Esto va a ser fácil. This is going to be easy. Porque este hombre, lo que Pilato sabía Pilate knew es que había resucitado muertos. this man had resuscitated people. Había dado de comer a la He gente. had fed other people. Había sanado had- leprosos y ciegos. Healed the lepers and the blind ones. Entonces dijo: ¿quién es el más bicho que está en la cárcel? So he thought, who's the worst man in jail right now? ¿Quién es el peor? Who's the worst one? Un tal Barrabás. Barabbas Es el enemigo público número uno. is the de Israel. public enemy. Y entonces Jesús dijo: facilísimo, dijo Pilato. And Pilate thought, this is easy. Cuando ponga uno a la par del otro, I will make them do their choice. y le preguntan: a ver, ¿a quién dejó libre? ¿A cuál de los dos? Whom will I set free? Dice: todo el mundo va a decir a Jesús. Por Everyone supuesto. will choose Jesus. Tampoco le salió. But it didn't work either. A pesar de eso, de que puso la persona más maravillosa del mundo a la par del peor de In todos. spite of the fact that he put the most wonderful person in the world next to the worst one. Con todo, la gente prefirió a Barrabás. But the people picked Barabbas. Luego viene la corona de espinas. And then there's the crown of thorns. Esto era parte de un juego brutal que se llamaba el juego del rey. This was part of a mockery called the game of the king. La costumbre dice que ponían al hombre, al prisionero, cuando era generalmente gente que se rebelaba contra el imperio, They put the prisoner, usually someone who had rebelled against the empire. lo desnudaban, He was put naked in front of them. le ponían una corona de espinas, que no, Jesús no fue el primero en experimentar la There corona de was espinas. a crown of thorns, and Lo- Jesus was not the first one to suffer this. Lo sentaban en un banco de piedra, He was seated on a bench of stone, le ponían una caña en la mano, and there was a stick in his hand, simulando el cetro. Todo era like the scepter. una burla. It was a mockery, Y le ponían algún manto, and there was a tratándolo robe, como un rey, and the prisoner was treated as a king, pero era para burlarse de él, por supuesto. just to mock him, Y entonces sufre la vergüenza pública. and he's embarrassed in front Okay. of the people. En los cuadros que nosotros hemos visto de Jesús, We see the paintings of Jesus. siempre tiene por lo menos un pequeño ¿ah? ¿Cómo se llama eso? He's not absolutely naked. Pamper. No. Tiene una pequeña toalla, ¿verdad? Por lo menos puesta ahí. He has something that looks
like a diaper. Pero en la realidad no tenía esa pequeña toalla. But he didn't have that. La toalla se la pusieron los papas en la Edad Media. The popes used that for the paintings in the Middle Ages. Obligaban a los pintores a taparlo. They forced the painters to do that. Pero se sabe por la historia, Josefo y otros grandes historiadores, But Josephus and other historians que parte del castigo era desnudarlo públicamente, knew that totalmente, he was publicly naked in front of the people para aumentar la humillación. to increase the humiliation. Pero bueno, en aquel momento los papas les pareció horrible presentar a Jesús But the tal. popes didn't like this idea of having painters Entonces tuvo que sufrir paint Jesus naked. la corona de espinas y todo esto desnudo. So he suffered of this crown and everything, and he was naked. Luego viene la flagelación. And then comes the scourging. Cuando los judíos castigaban con flagelación, When the Jews punished people by flogging them, y cuando era un asunto de crucifixión, era siempre antes de la crucifixión tenía que venir la flagelación. before crucifixion, the punished one was scourged. Ahora, la ley judía Now the Jewish hablaba law de 40 azotes, talked about 40 pero siempre se daban 39. strikes, but they were always used 39. 39 azotes. Esos sí son los judíos los que están haciendo el castigo, If there were Jews, it would be 39. pero no eran judíos, eran los romanos los que estaban castigando But in ahora. this case, it was the Romans punishing Jesus. Entonces los romanos no tenían un número de azotes. The Romans did not have any limit. Y lo que Pilato hace más bien es dar una orden a los verdugos Pilate gives an order de que lo azoten exageradamente, to scourge him in an exaggerated way, que una vez más con la intención Once de again, producir lástima. to move people to mercy. Quedará destrozado, pero por lo menos va a quedar vivo, He decía will be él. hardly beaten, but No- at least he will be alive. He No lo thought. maten, pero déjenlo bien dañado para Do que la not gente kill sienta. him, but punish him strongly. Se cumple entonces cuando ven a Jesús, queda Jesús así. And then when Jesus is left in that condition, Se cumple otra profecía de Isaías que dice: ¿cómo se asombraron de ti muchos de tal manera? Fue desfigurado de los hombres su parecer. another prophecy from Isaiah is fulfilled when it says he was disfigured. Desfigurado completamente. Luego de la flagelación And then viene la cruz. it comes the cross. La cruz, stauros en griego, stauros. Stauros is the word in Greek, Quiere decir palo. which means just like a Y beam. originalmente el stauros era un palo nada más, y ahí los amarraban y morían. Stauros was just a punishment where people were impaled. Pero luego los romanos agregaron el patibulum, que era el transversal que tenía. Then they added a beam, a horizontal beam. La cruz era bastante diferente a como nosotros la vemos en las The películas. cross was different than the one we see in the movies. Generalmente vemos las cruces ellos altísimos, así. Yo no sé cómo. Generally, is very, very ¿Se tall. acuerdan? Los subían ahí con mecates y todo eso. Realmente no era así. But it wasn't that tall. O sea, siempre el prisionero le obligaban a llevar su propio. Por eso cuando Jesús dice carga tu cruz, The prisoner was forced to carry the cross es porque al condenado le obligaban a cargar su cruz. because the one being punished was forced to Pero take no- it to the place of crucifixion. Pero no llevaban toda la cruz completa. But they didn't take the whole cross. Ellos llevaban nada más el horizontal, este que va aquí. They just took the horizontal beam. Y allá en este caso el Gólgota, donde fue que ellos murieron, And in Golgotha, where he was el crucified, vertical estaba sembrado esperándolo the ahí. vertical beam was impaled on the ground. Entonces no tenían que subirlo, él sencillamente llegaba y lo pegaban ahí, quedaban a la altura de la gente. So they didn't have to make really a big effort to put him Y se up podía, there. para que se pudiera leer perfectamente el rótulo por el cual, So the sign había sido of condenado. the condemnation could be read. cuando eran delincuentes comunes, ponían bandidos. When nada they were más. criminals, they just put robber. No daban detalles, si era ladrón. En el caso de Jesús, In the pusieron case la of- famosa frase: Jesús de Nazaret, rey de los Of judíos. Jesus, they put the phrase Jesus of Nazareth, King of the Jews. Camino al Gólgota, entonces. When he was heading to Golgotha, Jesús tiene que cargar su propio madero. Jesus had to carry his own cross. Por algunos descubrimientos arqueológicos que han hecho,
entienden que el tronco que cargaba pesaba unas 110 libras más o menos. Some people think the beam weighed something like 110 pounds. Y tuvo que caminar unos 600 metros. And he No era, probably- no era mucha la distancia. He probably had to walk for like a third of a mile. Pero pensemos en un hombre en el estado que estaba. Let us think of a man in the condition Jesus was, La cantidad de sangre que había perdido. the quantity of blood he had lost. O sea, la espalda, porque el látigo romano The Roman whip tenía, la punta tenía como varias tiras que tenían huesos o plomo. had bones or pieces of metal, Entonces cuando golpeaba el látigo hacía algo como esto. and so it wounded the skin. El plomo y los huesos hacían And algo como esto. it was kind of nailed on the skin, Cada golpe desgarraba la piel. and the skin was severely damaged. Por eso dice la palabra por su llaga, no es porque dejaron en carne viva la espalda That's de why the Jesús. word says, because of his Imagínate wounds, we are Cargar healed. un tronco de 110 o un poquito más de libras, And he cargarlo was- sobre una espalda totalmente en carne viva. He was forced to carry the beam in a very severely wounded back. Tenía bastantes horas de no comer para este momento He had not eaten for a long while, y había derramado muchísima sangre. and he Jesús. had shed a lot of blood. Jesús es crucificado el 7 de abril del año 30. Jesus was crucified on April the 7th of year 30, according to historians. Y la crucifixión era la pena de muerte que los romanos aplicaban a los esclavos y a los sediciosos, o sea, a los que querían rebelarse contra el imperio. Crucifixion was the penalty of death for slaves and people who rebelled against the empire. Y era una muerte tan terrible It was so terrible que era prohibido por el imperio que ningún romano muriera that crucificado. no Roman citizen could suffer this kind of death. No importa lo que hicieron romano. It didn't matter what a Roman citizen Ningún did. romano merecía la crucifixión. No Roman deserved crucifixion. Era demasiado cruel y It brutal. was cruel and very humiliating. Imagínense que uno de los gobernadores romano que estuvo en Jerusalén One of the Roman governors en in el año Jerusalem 4 antes de Cristo, in year 4, en un momento de que BC, hubo una sublevación de tantas que hubo, when there was a riot in Jerusalem, crucificó 2,000 judíos. he crucified 2,000 Jews. Era terrible, seguramente. Piense 2,000 personas crucificadas en Alajuelita. Think about 2,000 people crucified in Alajuelita. Imagínese usted, el olor, Just think about the smell, porque los dejaban ahí y los cuervos because venían, they were left there for the crows y to los animales, come los and eat perros, them, and porque los perros no eran como ahorita, ¿verdad? Que hay purina, ¿cómo se llama eso? Mano, los perros callejeros eran terribles. the stray dogs eating the bodies. Israel, imagínense, en ese momento hay hambre en Israel. There was hunger in Israel Los, at that time. los impuestos del imperio eran The altísimos taxes of the empire were very y high. tenían que pagar impuestos al templo también. They had to pay taxes for the temple En una tierra tan árida y todo. in such Israel a desertical land. era una de las tierras más pobres de su tiempo. It was a very poor land, Los perros de ahí sí tenían hambre. and the dogs there were very hungry as well. Entonces el escenario era horrendo, era terrible. So it was really horrendous, the scenario Imagínese you could usted, see no there. había persona que no viera un primo, un hermano, a su papá crucificado en There la was calle. probably no one without a relative crucified there. La gente prefería no salir a las calles para People ver eso. prefer not to go out to Era see un that cuadro terrible. show. It Un was cuadro terrible. realmente terrible. ¿Cómo Jesús es entonces crucificado? How was Jesus crucified? Sabemos que fue atravesado por clavos. We know he had the hand and feet nailed. Se equivocaron también los pintores The painters also made a mistake. cuando pintan a Jesús con sus huecos aquí en la palma de la They mano. put the nail in the palm of the hand. Esto ya hacía mucho tiempo que los historiadores y teólogos no creían que eso fuera posible. Historians and theologians didn't think that was even possible. Pero no hace mucho, en un descubrimiento arqueológico, encontraron un crucificado. A few years ago, they found someone who was Y crucified. tenían razón los expertos. Los clavos eran
atravesaban la muñeca, and más the bien. nails pierced the wrist. Porque de ser aquí el peso hubiera desgarrado Otherwise, the weight of the body would have made the body fall. Algunos de los personajes de su tiempo, Some characters of the times of Jesus. por ejemplo, Cicerón calificaba la crucifixión como el mayor suplicio. Cicero talked about crucifixion as the worst punishment. Decía, es el peor y el último de los suplicios que se le aflige a los esclavos. Is the worst and last of the sufferings that is where slaves are put into. Al final, ¿de qué murió Jesús? Why did Jesus die? What was the cause? Obviamente fueron muchas cosas lo que le sucedieron. Many things were Heridas- triggered during heridas his diferentes. crucifixion in different days. Pero la mayoría de científicos últimamente Most of piensan scientists think que murió de algo que se llama pericarditis, that he died about something he suffered in his heart que es la ruptura del pericardio por inflamación. when the heart was inflamed O sea, su corazón explotó. and the heart exploded. Así muere Jesús. And that's the way he died. Cuando uno piensa, When you think, uno tan fresco, ¿verdad? and we're so quiet here, A mí cuando alguien dice, mira, es que la salvación, ¿cómo que es así tan fácil? Por gracia nada más. how is it that salvation is so easy just by grace? We think. Cuando uno le dice a alguien, usted no tiene que hacer nada para salvarse. When we tell people you don't have to do anything to be saved, Y la gente dice, así tan fácil. people say, so easy? Un momentito, no fue tan fácil. But wait a minute, it wasn't that easy. En ninguna manera fue fácil. In any way. Tuvo que pasar todo esto para que para usted sea fácil, For you to be so easy, para que para usted sea gratis. for you to be for free, Jesús tuvo que pasar todo esto Jesus had to go through all these things. y pasar voluntariamente por And eso. he did it willingly. ¿Para qué Jesús hizo todo esto? Why did Jesus do all these things? Yo quiero, bájeme la luz un momentito, por favor. Yo creo que sí vale la pena una reflexión ahorita. I think this word's a meditation. Déjeme decir Let me tell you. el ABC del Evangelio. Let me tell you the basics of the gospel. El Evangelio quiere decir buenas noticias. Gospel means good news. Y son muchas buenas And there are noticias. many good news. Pero la más importante de The todo most important of them all es que sus pecados pueden ser perdonados. is that your sins were forgiven. Y que una persona como usted o como yo, And someone like you and me, con todos nuestros defectos y pecados, with all of our failures and sins, podemos ir al cielo. we can go to heaven. Y no porque usted se porte más bien ahora que antes. Not because you behave better than in the past. Lo que hace posible este milagro What real makes this miracle possible es que hace 2000 años haya pasado is todo that esto. 2,000 years ago someone went through all these things. Y no sé qué poeta o qué escritor o compositor I don't know dijo which alguna vez, poet or composer, music writer once said, pero lo definió bien, but he defined it well cuando dijo, when he said, no fueron los clavos los que sostuvieron a it Jesús en la wasn't cruz, the nails fue su nombre. keeping Jesus on the cross, it was your name. Realmente no fueron los clavos It los que wasn't really the sostuvieron, nails fue su nombre. keeping Jesus on the cross, but your name. Es que Jesús tenía un propósito con esto. Jesus had a purpose with Hizo this. todo lo que se podía hacer He did everything possible para que usted no se pierda. in order for you not to be lost. Déjeme hablar en español. Let me say this in good English. De nada me sirvió. Si hoy If today una persona se va para el infierno, someone goes to hell, se va por gusto. he goes because he wants to. Si usted que esta noche está aquí If you who are here tonight, no está seguro de su salvación you're not sure of your salvation, y no quiere hacer nada para arreglar eso, and you don't want to do anything to fix this up, usted es un suicida. you're committing suicide. Andarás por la vida You will go in your life postergando el problema más grande que puede tener alguien. not solving the biggest problem someone can have.
Y en cualquier momento quiera Dios que no, And at any moment, God Mm. forbid, en una calle, un carro por detrás, un accidente, someone might be run over by a car or have an accident, te quita la vida. and you might lose your life. Y yo no me imagino And I cannot imagine abrir los ojos y no ver a Jesús. opening the eyes and not see Jesus. No me imagino abrir los ojos y saber Opening the eyes and knowing que no estoy en el cielo. No me that I'm imagino. not in heaven. Y saber que eternamente voy a tener que pagar las consecuencias Knowing that I will eternally pay for the consequences of rejecting Jesus, de mi pecado, de mi estupidez. of my sins and my own stupidity. ¿Cómo rechacé How is it that I rejected una invitación como esa? such an invitation? Era gratis. It was for free. Era gratis. It was for free. ¿Cómo permití que Jesús pasara todo esto por mí? How did I allow for Jesus to go through all those things? Y al final yo le dijera, And in no, the end, I said, I will not repent. ¿para qué? Yo no le pedí que lo hiciera. I did not ask for you to do that. Qué pena que te desnudaran, qué pena Pity for you that you suffered all these que things, te golpearan tanto, pero that you were beaten. al final In the end, nadie se va a ir al infierno exactamente por su pecado. no one is going to hell because of their sins. No es exactamente por tomar licor o por criminal. It's Eso not no- because eso they no es- drank or they está were equivocado. criminals. El que crea que alguien se va a ir al infierno por eso está equivocado. If you think that, you're wrong. La verdad, por lo que la gente iría al infierno The reason for people to go to hell es porque rechazó este sacrificio. is because they rejected this sacrifice. Aunque nunca se haya tomado un trago en su vida, nunca haya dicho una palabra obscena, Even if they didn't say any bad word or they didn't have any vices. pero si esta persona en su soberbia cree que no necesita ese Salvador, But if that person in arrogance thinks, I don't need a savior, si esta persona cree que todo esto no tiene nada que ver con él, if they think this is not related to me, se perderá por eso. that person will be lost because of that. Cuando pensamos que Jesús es el sustituto nuestro, When we think Jesus is our replacement, o cuando sabemos esto, or when we know this, imagínese lo que sintió Barrabás. imagine what Barabbas felt Barrabás, cuando le dijeron, mira, when he was told, tenés una posibilidad. you have a chance. O sea, me escogieron a mí como uno de los candidatos para. Was I picked as one of the candidates Y yo to imagino que Barrabás no entendía be por qué a él. set Sí, free? He era el probably peor. didn't understand. Era el peor de todos. He was the worst one, Pero se alegró seguro. but he was probably happy. Pero cuando le dijeron cuál era el contrincante But when he knew who was the one who was going to be in y cuál es el otro postulado ahí, the process to be chosen, Jesús de Nazaret, is Jesus of Nazareth. ¿qué posibilidad tengo? I don't have a chance. No tengo ninguna posibilidad de competir con ese hombre. I cannot, be chosen before this man. Yo he robado, he matado. I have robbed and killed, Y este hombre and this man le dio de comer a la gente y fed sanó a people, los enfermos. healed the disease. Esto es un chiste de mal gusto. ¿Por qué me This is a hacen bad esto? joke. Qué pereza salir ahí afuera. I don't even want to go out there. Cuando la gente me vea a la par de ese hombre, todo el mundo va a gritar barbaridades. People will insult me. Qué sorpresa se llevó Barrabás. What a surprise Cuando la gente comenzó a decir, when people started suelten a Barrabás to claim his name and ask for him to be released y maten a Jesucristo. and kill Jesus. ¿Cómo cree que sintió? How do you think he felt? Esto es un sueño. This is a dream Suelten come a true. Barrabás, maten a Jesucristo. Release Barabbas and kill Jesus. Y sabe una cosa, ni siquiera era la multitud que decía eso. It wasn't even the crowd saying that. Era el Padre. It was the Father. El Padre diciendo, suelten saying, a Zuli release Suli y maten a and Jesucristo. kill Jesus. Suelten a Marco Release Marco y maten a and Jesucristo. kill Jesus. Suelten a Roberto Release Roberto y maten a and kill Jesucristo. Jesus. ¿Se imagina? Can you imagine? Es como que Barrabás hubiera dicho, no, It's like Barabbas saying, gracias, que quiero morir. thank you very much, but I want to die. Así igual hoy. Todavía That happens today. se escucha. You can still hear, Suelten a Mauricio, release Mauricio, maten a Jesucristo. kill Jesus.
Y Barrabás sabía And Barabbas knew que si Jesús tomaba su lugar, if Jesus took his place, él realmente quedaba libre. he was really going to be free. Jesús era un verdadero sustituto para él. Jesus was a legitimate replacement. Si esta noche If tonight usted no está seguro de su salvación, you're not sure of your salvation, usted no puede esperar un mejor momento, you cannot wait for a better time, que no hay mejor momento. because there's no better time. No es cuando yo deje de hacer esto, It's cuando not sea mejor. Es when I mentira. stop doing this or that, or when I become better. Barrabás no era mejor, nunca fue mejor, Barabbas was not better, pero aceptó que Jesús fuera su but sustituto. he accepted for Jesus to be his replacement. Si esta noche usted no está seguro, completamente seguro, tiene que estar. If tonight you're not certain, Si yo te preguntara si murieras esta noche, ¿te If irías I para el ask, cielo o para el infierno? if you die tonight, will you go to heaven or hell? Si no puedes responder eso en menos de un segundo, If you cannot answer that in less than a second, si hay la mínima duda en su corazón, if you have the shadow of a doubt in your mind, algo no está bien. there's something wrong. Pero para eso murió Jesús, But that's why Jesus died, para arreglar este problema. to fix this up. Si alguien esta noche If there's someone tonight quisiera reconciliarse con el Señor who wants to reconcile with the Lord, y decirle: Jesús, yo no soy muy bueno, say, Jesus, I'm not that good, but pero si usted hizo todo eso por mí, if you did all that for me, yo quiero aceptarlo. I want to accept it. Si alguien quiere aceptar ese sacrificio de Jesús, If someone wants to accept that sacrifice of Jesus, yo quisiera que donde está levante la mano, por favor. I'd like for you to Dios te lift up your bendiga, hand Dios te wherever bendiga, you are. Dios te bendiga, Dios te bendiga, Dios te bendiga. Pongámonos de pie, por favor. Let us stand up, please. Dice la palabra de Dios en el libro de Romanos The book of Romans says algo sencillo. something simple. Y como yo digo, sencillo para nosotros, pero tuvo que suceder todo eso. Simple to us, but all of these things had to Pero dice: happen. si confesares con tu boca If you confess with your mouth que Jesús es el Señor that Jesus is the Lord y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los and muertos, believe in your heart that God risen him up from the dead, serás salvo. you will be saved. Lo que está diciendo el resumen: What is really saying, si usted summarizing, acepta que esta historia es verdadera, if you accept that this is truth, que este Jesús sí existió that realmente this Jesus existed, y que sí derramó su sangre por and usted, he poured his blood for you, y que su sangre de verdad tenía poder para transformar y salvar su vida. his blood had power to transform and save your life. Si usted puede hacer eso, usted es salvo hoy mismo. If you can do that, you're saved today. Irás cambiando, eso ya ese es otro proceso, ¿verdad? And there's another process to change La along the way. consagración, la consagración. Consecration. Cada día iremos tratando de ser mejores, Every day trying to be better. pero usted es salvo hoy mismo, But you can be saved today, en este momento. this very day. Quisiera pedir algo un poco más difícil I'd ahora. like to ask for something a little bit more difficult. Usted que levantó la mano, You who rose your hand, que esta noche se quiere reconciliar con el Señor, want to reconcile with the Lord, aceptar el regalo de la salvación. accept the gift of salvation. Quisiera pedirte si pudieras I'd like venir. to ask you to come here to the front. Quisiera orar con usted. I'd like to pray with you. Vamos a orar. Let us pray. Solamente vamos a hacer una oración. We're just going to make a prayer. No vamos a hacer nada que le avergüence o que We're not going to do anything, solamente te queremos shameful. guiar. We just want to guide you Te queremos guiar en una oración in a prayer donde usted haga esta confesión de fe. where you make this confession of faith. Es algo sencillo, It's something simple, pero para Dios es suficiente. but to God, that's enough. Yo siempre he dicho que I've always said, muchos tenemos la fe invertida, many of us have the faith twisted, la fe al revés. turned upside down. Si usted algún día está en un hotel, por ejemplo, If you are in a hotel one day y escucha en la habitación del lado and you hear that in the room that's next to yours, y escucha un hombre a man diciendo en voz alta: saying out loud, Satanás, te entrego mi alma esta noche. Satan, I give you my soul tonight. Quiero ser tu hijo I want to be your son. y quiero estar en el infierno eternamente. I want to be in hell eternally. Si usted oyera eso, If you hear that,
Y un minuto después oye un balazo ahí en ese A cuarto. minute later, you hear a pistol, El hombre se suicida. and the man committed suicide. ¿Usted qué piensa? ¿Que se fue para el cielo o para el What do infierno? you think? He went to heaven or to hell? ¿Verdad que la mayoría estaría de acuerdo que seguramente se fue para el infierno? Most of us would think he went to hell, don't we? Pero ¿por qué nos cuesta tanto creer que si alguien hoy hace un pacto con But Dios, why is it so difficult for us to believe that Más if bien- someone makes a covenant with más God, bien acepta el pacto de Dios? he No tiene que hacer accepts the covenant God is offering? nosotros no podemos hacer un pacto con Dios. Él hizo un pacto con nosotros. He made a covenant with us. Pero si nos cobijamos en ese pacto But if we embrace it, y una persona esta noche dice, and someone tonight says, Dios, God, yo quiero que cambies mi vida I want you to change my life. y quiero estar contigo siempre I want to be with you y quiero estar un día forever. ahí en el cielo, I Señor. want to be in heaven one day. ¿Por qué no pensamos que esa persona se salvó? Why don't we think, or can't we think that person is saved? Lo cierto es que sí funciona. The truth is, it works. Y yo quisiera pedir I'd like to ask una cosa más antes de hacer esto. one more thing before we do this. Siempre lo hago. Si aquí adelante If there's someone here in the pasó front, alguien aquí al frente someone here in the front que usted aprecia mucho, that you love very much, yo quisiera que vinieras en este I'd momento like you to come at this time a acompañarlo. and be with that person. Que pusieras tu mano. To put your hand in No le ore, his no or ore her por él. shoulder. No ore por él. Solamente ponga not- su mano en el hombro. Pray for that person. Just be with that person. El mensaje es sencillo. The message is simple. Yo te entiendo. I understand you. Yo pasé por esto. I went through this. Es sencillo. It's simple. A ver, quedan algunas personas There todavía. are some people left. Yo quisiera que si ves a alguien, pastor, si me ayuda usted If también, you see someone, por favor. Vamos a estar cerquita de alguien ahí. we're going to be close to these people. Si usted ve a alguien aquí If you see someone here, y se siente movido a poner su mano, you darle feel un abrazo, moved to embrace that person, pase. put your hand. Voy a dar tiempo para eso. No tiene que ser usted un ministro, un líder o You algo don't así. need to be a leader or a minister here, Como un hermano en Cristo. just like a brother or sister in Jesus. Tenemos un minutito más. We'll give one more minute. Lo invito a pasar aquí adelante. I invite you to come here. Vamos a orar. Let us pray. Usted va a tener que abrir su boca y hay que hacer esta confesión. You will have to open your mouth and make this confession. Esto es como firmar un contrato, como el It's día like signing an agreement. que uno se casa y si usted no repite las palabras del ministro, no Like quedó when casado. you get married, if you do not repeat the words, you're not Es married. exactamente lo que vamos a hacer ahora. Is what we're going to do Vamos tonight. a aceptar públicamente el regalo de la We'll salvación. publicly accept the gift of salvation. Así que vamos a decir esta noche, So let us repeat. Señor Jesús, Lord Jesus, te damos gracias we thank you por todo eso que hiciste en la for all cruz. those things you did for us. No merecías pasar todo eso, Señor. You didn't deserve to go through all these things, Y mucho menos por alguien como yo. and least of all for someone like me. Pero esta noche But tonight, acepto humildemente I humbly accept el regalo de la the salvación. gift of salvation. Yo creo I believe que tu sangre that your blood tiene poder has power para perdonar todos mis pecados. to forgive all of my sins, Todos mis pecados. all of my sins. Y que este mismo día y en esta hora And this day, at this very moment, usted puede cambiar mi corazón you can change my heart y darme vida eterna. and give Señor. me eternal life. Señor, yo acepto Lord, I accept esta reconciliación this reconciliation que has buscado por tanto tiempo, Señor. that you have looked for so long in my life. Me declaro esta noche I declare myself tonight libre, free, perdonado. forgiven. Recibo I receive la salvación salvation como un regalo para as mi a vida, gift to my life. Señor, y espero y estoy seguro And I am certain que un día veré tu rostro, that Señor, one day I will see your face y que mis pecados nunca más, and my sins nevermore, de ellos nunca más,
nevermore tendrás memoria, Señor. you will remember them. Perdóname esta noche Forgive me tonight. y dame vida eterna Give me eternal life en Cristo Jesús. in Jesus Christ. Amén. Amen. Ahora sí ore por la persona que tienes Now, aquí. please pray for the person that's next to you. Padre, te doy gracias. Te pido, Señor, que bendigas, Señor, cada uno de los que aquí están. Señor, te damos gracias por el regalo de tu salvación, porque tú eres bueno, Dios, y porque hiciste este sacrificio, Señor, pasaste por toda esta situación, porque nos amaste, Señor, aunque no lo merecíamos. Tu palabra dice que nos amaste primero, Dios. Y yo quiero bendecir a estas personas que tuvieron la humildad de reconocer y de aceptar el regalo de tu salvación, Señor. Mira su corazón, Señor, transfórmales, cámbiales, que tu Espíritu Santo, Señor, haga una obra grande en la vida de cada uno de ellos, Señor. Bendícelos, Padre bueno. Señor, te pido, Dios, que les muestres, Señor, tu camino, que les des guianza, Señor. Este camino del cristianismo no es un camino fácil, es un camino complicado, Señor, pero es más llevadero y más fácil, Señor. La vida es más fácil si tú estás con nosotros, Señor. Tú dijiste en tu palabra que tu yugo era fácil y tu carga ligera, Señor. Te pido que les bendigas, Señor, que les permitas permanecer, que es lo más importante, Señor, para que un día, Dios, cuando tú vengas en tu reino, Señor, cuando establezcas tu reino finalmente, Dios, podamos verte a ti, podamos estar delante de tu presencia, Señor, glorificándote, sirviéndote, Señor, nuestro amado Jesús, y reconociéndote, Señor, como hoy ellos te han recibido como el Rey y el Señor de nuestras vidas. Gracias, Dios, te damos. Gracias por tu amor que extendiste para nosotros. Bendito Jesús, te exaltamos, te bendecimos. Amén y amén. Gloria a Dios. ¿Puede usted abrazar a la persona que tiene ahí al lado suyo? Bendito Jesús. Dios es bueno, ¿sí o no? Te damos gracias, Señor, We thank you, Lord, porque no fue en vano todo este sufrimiento, todo este dolor. because all this suffering wasn't in vain. 2000 años no